material, ¿sí? Que puede entonces sintetizar cápsula, que antes no lo podía hacer porque no tenía ese material genético. Ahora ya lo tiene y puede sintetizar esa cápsula. ¿De acuerdo? ¿Sí, Javier? Me quedé hablando, ¿sí? Me quedé hablando solo o nada. Prendan sus cámaras, por favor, para que por lo menos los pueda ver, que ya les vea la cara de Guado o de que todo está perfecto. Vamos a retomar, ¿sí? Nada más tengan en cuenta que las bacterias que estén cercanas, ¿sí? La donadora y la receptora, deben de tener una homología, un alto porcentaje de homología del ADN, mayor al 70%, ¿sí? Y esto quiere decir que por lo menos son del mismo género bacteriano, tal vez no la misma especie, ¿sí? Pero son del mismo género bacteriano y entonces pueden hacer este tipo de recombinación. Por dar un ejemplo, ay, perdón, salmonelas. Salmonelas hay como, es un género que tiene más de 2000 variedades. Entonces, ¿sí? Y de estas 2000 variedades, ha de haber como unas, de importancia médica, como unas 20 especies de salmonela. Entonces, sobre esas, pues nos vamos a ir. Si son salmonelas que se están listando de una especie, por ejemplo, salmonella typhi, la del humano, y hay salmonella typhimurium, cercana, que es la del ratón, entonces sobre esto podría este material genético empezar a recombinar y ingresar. Pero si encuentran Clostridium, estafilococos, pasterelas, entonces no es posible este tipo de recombinación, porque no van a poder ingresar al sitio homólogo en el cromosoma e insertarse ese fragmento de ADN. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, ojo, debe ser casi todos estos procesos, estos dos procesos, transformación y conjugación, se realizan en bacterias por lo menos del mismo género, y es más común entre género y especie, ¿sí? Que se puedan llevar a cabo. Muy bien, no hay dudas aquí, ¿no? Todo estuvo muy fácil, y entonces lo que decíamos, vean dónde se maneja esto, en los finales de los 20 y en los 40 es cuando apenas empiezan a saber de qué se trató, cómo funcionaba el sistema, ¿de acuerdo? Otro mecanismo de transferencia de material genético nos lo va a decir Vanessa. A ver, Vanessa, platícanos de conjugación. ¿Quieres que te ponga el esquema o así como está lo puedes ir platicando? ¿Qué quieres? ¿O quieres tú compartir? Pues yo encontré que empieza, bueno, para que se dé la conjugación tiene que haber dos células, una donadora y una receptora. Y la donadora tiene que tener un tipo de plásmido, bueno, sí, un tipo de plásmido que se llama factor F. Ok. Y hay dos tipos de células donadoras, las que tienen el factor F en el cromosoma integrador o como está en su imagen, que está como, bueno, está separado. Ajá. Y ahí es donde tiene tiene los genes que va a pasar. Y también tiene una parte que se llama gen trap. Y esos genes son los genes para sintetizar, bueno, para hacer pili, para hacer el pili y para la movilización del DNA, la estabilización y la exclusión superficial, que es que la exclusión superficial es que otra célula donadora realice este proceso con otra célula donadora. Ah, esa parte ya no te la entendí. Entonces, la célula donadora crea, bueno, Ah, saca su pili saca su y crea pili. Wow, ¿de dónde lo saca? un canal, Ajá, crea un canal. Pero bueno, de de dónde lo saca? pues, ¿Dónde lo tenía? la empieza a sintetizar, ¿no? Ajá. Más bien empieza a sintetizar. A ver, vámonos con un poquito, con más calma para ir entendiendo. O sea, vamos bien, pero bueno, seguramente como muchos no saben todavía, aunque sea su tarea, no saben bien de qué se trata. Pero entonces,
¿Qué necesitas en la conjugación? 2 bacterias que estén vivas, ¿sí? A una le vamos a llamar donadora y otra receptora, ¿sí? Lo que nos estabas diciendo. La donadora tiene una característica muy particular. ¿Cuál es? Que tiene ya lo dijiste, un factor. ¿Un factor F? Ok, y ese factor F, por lo tanto, es material genético, ¿sí? Ese factor F es material genético, que codifica Para el pili. para la síntesis de un pelo sexual o de un pili especializado para transferir material, ¿sí? No solamente ADN, también pasan por ahí proteínas, ¿sí? Pero principalmente para transferir material genético. Ok, por lo tanto, las donadoras tienen el factor F. Vamos a poner aquí. Si es un factor F, entonces les vamos a llamar positivo, ¿sí? Y las receptoras, no en todos los casos, pero para el ejemplo vamos a poner, la receptora no tiene el factor F, por lo tanto es una F negativa, ¿sí? Ahí con lo que nos estás diciendo. Ok, ¿dónde está ese factor F? Esa es la parte que nos quedamos ahí ahorita un poco trabados. ¿Dónde se encuentra? Es material genético, ¿dónde se encuentra? Factor F se encuentra en el vamos a citoplasma. poner aquí perdón, no, es que me volteé en ese momento. ¿Qué dijeron? En el citoplasma. Ah, sí, como que no hay mucho más opciones, ¿no? Aquí están los cromosomas bacterianos, ¿sí? Ahí están los 2 cromosomas bacterianos. Ok. Una opción es que el material genético necesario para la síntesis de pelo sexual, factor F, se encuentre en un plásmido, en ADN extracromosomal. Por lo tanto, ahí tiene su plásmido. Por lo que dijimos que esta bacteria es una F positiva. Esta no tiene el factor F, por lo tanto es una F negativa. Si tiene el factor F, le da la característica fenotípica a la bacteria cuando se expresa ese material genético de sintetizar una maquinaria que pueda transportar, que sea hueca y que pueda transportar material genético. Y que Vanessa nos dijo que sirva de puente intracitoplasmático entre las 2 bacterias. Por lo tanto, esta va a generar un sistema especializado, un pelo especializado, un pili, que va a sintetizar lo que ella dijo y lo saca su pili, ¿sí? Lo sintetiza, se empieza a formar y ese pili va a tener un contacto con la otra bacteria. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? El pili puede ser de diferentes tamaños, son grandes, puede ser 5 o 10 veces más grande que la bacteria, pero tiene una característica muy particular. Lo vimos y se los platiqué cuando estábamos viendo pili en morfología, en aquellas épocas que vimos morfología. Y entonces dijimos, sí, cuando se sintetiza, ¿de qué está compuesto el pili? ¿Aileen? ¿O De una Mircha? proteína De una proteína llamada pilina, si no me equivoco. Pilina. Ya saben, esto es bien fácil, entonces no se preocupen. Es pilina. Ok. Lo normal del pili es que cuando se sintetiza, simplemente se va polimerizando la pilina hasta formar estos pilis que al conjunto de ellos llamamos fimbrias. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Sí recuerdan todo esto, ¿no? O sea, todos estos pilis presentes en las bacterias, su conjunto, son fimbrias, toda la fimbria, y sirven para adhesión. Ayer vimos el video y vimos cómo se adherían las salmonelas. ¿Todo bien? Ok. Pero hay diferentes tipos de pili. Uno de estos que nos está hablando Vanessa
es muy particular. Es un sistema o es un pili especializado que puede extenderse, puede crecer, pero tiene un mecanismo que va en reversa. ¿Qué quiere decir? Que si el mecanismo era estar produciendo pilina para polimerizar y crecer, ahora el mecanismo de reversa es quitar pilina para que este pili se empiece a cortar. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, va hacia arriba, va hacia adelante, va creciendo, pero también puede ir disminuyendo. Eso da una ventaja de distancias. Es más fácil pasar material o mantener estable, ¿sí?, un puente en algo más corto que en algo muy largo. Entonces, esto se puede ir recortando hasta quedar espacios muy pequeños. A veces en las fotografías se ven que son contactos íntimos entre las bacterias y unidos por ese puente intracitoplasmático que sería su... Va bien, muy bien, Vanessa. Hasta ahí vamos, ya entendimos, sí entendimos, ¿no? Y aquí está el ejemplo. Tenemos la bacteria con su cromosoma. Este plásmido le da la característica de sintetizar su pelo sexual. Ahí está. Hasta ahí vamos. Después, ¿qué sucede, Vanessa? También un origen de transferencia que se llama orité, que es donde se realiza, bueno, por una endonucleasa se corta y queda un extremo 3' y 5'. Y empieza la transferencia de 5', bueno, sí, del lado que tiene 5'. Y bueno, dice que una de las cadenas queda intacta, Ahí va, por lo entonces, que conforme se va pasando la cadena de 5', bueno, como que se va sintetizando de nuevo otra vez. Se va Pues, replicando. Ahí va, está muy sencillo. Y es el dibujo de abajo. Ahí está, ¿no? En el tercer dibujo, ¿qué estamos viendo? Que este plásmido, que es ADN de doble cadena circular, tiene un sitio de origen. ¿Sí? Ok. Llega una nucleasa o endonucleasa y corta una de las cadenas. Recuerden que el ADN es doble cadena. Corta una de las cadenas y se desenrolla y se hace lineal. Una de las cadenas. ¿Sí? La otra se queda circular. ¿Todo bien hasta ahí? Uno de los extremos, el 5', 3', como lo vemos en el dibujo, empieza a pasar a través de este sistema. Pasa una sola cadena, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que las dos bacterias que tenían un ADN de doble cadena, cada una se queda con una de las cadenas parentales. Y como todo ADN tiene una función y su función es sintetizar ADN o replicarse. Por lo tanto, se sintetizan cadenas complementarias para cada uno de estos, ¿sí?, que fueron pasando. Vamos a ponerlo de este color. Aquí va pasando una cadena lineal, pasó lineal, ahí está, se pone circular y se sintetiza, ¿sí?, la doble cadena, la complementaria. Y la de este lado le pasó lo mismo, quedó una nada más y se sintetiza la complementaria. ¿Qué es lo que estamos viendo en el último dibujo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? ¿Sí, Vanessa? Es lo que nos estás diciendo, ¿no? Ya sucedió eso. Por lo tanto, en este ejemplo básico, ¿qué es lo que sucedió? Que la bacteria donadora F positiva le pasa a la receptora el factor F. Se lo pasa, por lo tanto, la receptora, cuando entra en un proceso de fisión binaria, ¿qué quiere decir?
que se divide en dos, déjame ver si se ve, bueno, lo voy a poner en chiquito, F negativo. Cuando entra el proceso de división, de fisión binaria, ¿qué va a suceder? Que voy a tener dos células, dos bacterias idénticas, ¿sí? Aquí están, una, dos, con el mismo material genético, su cromosoma idéntico, pero además, ¿qué? Su plásmido F. ¿Sí se entendió? Por lo tanto, estas que se conocen como transconjugantes, estas son transconjugantes. ¿Qué son las transconjugantes? Es el resultado de la cruza de una donadora con una receptora. Cuando se divide, esas son las transconjugantes. ¿Sí quedó claro? ¿Y qué marcas tienen ahora? Que estas transconjugantes ahora son, ¿qué son? F positiva. ¿Sí se entiende? Mirsha, ¿sí? ¿Estás dormida? No, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Estás escribiendo? Gustavo sí sé que ya cayó. Sí, solo que Ajá. Sí, dime. Ya no te oigo, Vanessa. es que mi internet anda un poco mal, entonces pues ando escuchando trabado. Ah, ok. Sí, también se te oye a ti trabado. Pero es el tuyo, ¿verdad? A mí sí me oyen bien. Sí. Sí, es el mío. Ok. Bueno. Ok. ¿Todo claro ahí? Doctor, Porque... Ajá. entonces, o sea, por lo que entendí, la receptora al final tiene un factor F positivo. Sí. Ok. Sí, en este ejemplo, Monse. Sí, en este ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo? Que el factor F es un plásmido. Está en un plásmido, está en ADN extracromosomal. Entonces, en este ejemplo, sí, la receptora va a adquirir el factor F. Y cuando se divide, las transconjugantes tienen el factor F. Y por lo tanto se vuelven en F positivas. ¿Sí? Su descendencia se vuelve F positivas. ¿Todo bien? Ok. Parecería que ahí está todo muy claro y sencillo. Pero esto le ayudaría a las bacterias, así como vimos el ejemplo, solamente este ejemplo, le ayudaría a que todas tuvieran pili y fueran felices con su pili, ¿sí? Y como dice Vanessa, que lo sacaran y estuvieran ahí contentas. Pero, ¿y eso qué? ¿Eso les da alguna ventaja? ¿Para qué les serviría? Para tener pili, sí, pero ¿y? ¿Les daría alguna ventaja? En realidad, la ventaja es tener ese puente, la capacidad de tener ese puente intracitoplasmático entre dos bacterias para pasar más información, otra información. Por lo tanto, las bacterias tienen en su cromosoma o en otros plásmidos, por ejemplo esta, tiene otro plásmido, ahí está, que es un plásmido conjugativo. ¿Qué quiere decir? Que es un plásmido capaz de pasarse por este proceso de conjugación. Y además es un plásmido que le confiere a la bacteria resistencia. Antibióticos, vamos a ponerle el ejemplo muy fácil. Le confiere a la bacteria resistencia a antibióticos, a penicilina. Por lo tanto, aquí hay información genética para que cuando la bacteria esté en presencia de penicilina, ella produzca una enzima, una proteína rápidamente, que se llama beta-lactamasa, y que rompa la molécula de la penicilina. Por lo tanto, la presencia de penicilina no le hace daño a la bacteria. ¿Sí se entiende? A estos plásmidos de resistencia a antibióticos, a metales pesados, a desinfectantes, los llamamos plásmidos R. Entonces,
esta tiene una resistencia, es F positiva con resistencia a penicilina. Y lo que habíamos dicho de la receptora es una receptora F negativa y con susceptibilidad a penicilina, porque no tiene el plásmido. ¿Qué quiere decir? Que si le pongo penicilina a esta, sobrevive. Si le pongo penicilina a esta, se muere. ¿Todo bien? ¿Ok? Cuando se forman estos puentes intracitoplasmáticos, ¿sí? Pasan todos los plásmidos conjugativos posibles. No uno ni dos, pueden ser múltiples plásmidos conjugativos. Aquí el ejemplo para hacerlo sencillo, estoy poniendo uno solo de resistencia, pero si quieren háganlo con 10 resistencias a muchos otros antibióticos, ¿sí? Entonces, este plásmido también se transfiere. Este plásmido pasa por aquí y se transfiere. Por lo tanto, las transconjugantes son F positivas resistentes a penicilina. Esta es F positiva resistente a penicilina. ¿Sí se entendió? Entonces, las bacterias son bien chismosas. Si tienen algo que contar, van y se lo cuentan a la que tienen más cerca de ellas, por un mecanismo llamado conjugación. Y esto hace que, entonces, si tú estás dando un tratamiento para un proceso infeccioso, donde la penicilina es adecuada, ¿sí? Pero si resulta que en el medio hay bacterias con resistencia a la penicilina, pues van a empezar a pasar esa información y de repente tu tratamiento ya no va a servir, porque ya generaron resistencia todas las descendientes. De aquí en adelante las transconjugantes y su descendencia, todas son resistentes a la penicilina. ¿Se entiende? ¿Sí se entendió? Mirsha, ¿sí? Gustavo, que ya regresó. ¿Todo bien? Vanessa, ¿algo más que tengas que decirnos? Pues también vi que existe otro factor F que está integrado en el cromosoma. Ok, va. Muy bien. Y ese se llama, No, sí, pero no. Ahí va. Okay. El ejemplo que dimos fue factor F en un plásmido. O factor F, sigue siendo el mismo factor F, integrado al cromosoma. ¿Qué quiere decir? Como ya saben mucho de genética, ya lo vimos, quiere decir que este factor F seguramente era un transposón que se desprendió y fue y se insertó en un sitio homólogo en el cromosoma. Se pega. Ahora está en una fase episomal, se le conoce. El factor F, esta parte genética, se va y se une al cromosoma. Ahora está episomal. ¿Sí? A esa bacteria, Vanessa, esa es la que yo te decía, a esa bacteria ahora se le conoce como HFR. ¿Sí? A esta bacteria que integra su factor F al cromosoma, aquí lo está integrando, ahí está, en forma episomal, ya no es F positiva. Ahora se le conoce como HFR. ¿Por qué HFR? Por, ya se fue Vanessa. había visto que era por sus siglas en inglés, pero Ajá. no noté el nombre. Alta frecuencia de recombinación. Son las siglas en inglés. Alta frecuencia de recombinación. Lo que quiere decir es que esta bacteria tiene mayor capacidad de llevar a cabo procesos conjugativos y transferir mucho material genético, plásmidos conjugativos. Una HFR
¿Sintetiza pelo sexual? Es una pregunta. ¿Gustavo? ¿Una HFR sintetiza pelo sexual? Sí, 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 porque tiene el factor F integrado. Ya lo dijimos, el factor F es síntesis de pelo sexual. Entonces, sí sintetiza pelo sexual. Y si tiene plásmidos conjugativos, ¿sí? Para resistencia a penicilina, para resistencia a cloranfenicol, a tetraciclinas, entonces los va a pasar. Ya lo voy a dejar en el mismo color, ¿sí? Los va a poder pasar. Es de alta frecuencia de recomendación. Termina y se va con otra bacteria. Termina y se va con... Y así. Está conjugando constantemente. ¿De acuerdo? ¿Sí, Mircea? ¿Qué te platican? ¿Alguien conoces que parezca una bacteria HFR? Que esté conjugando constantemente y pasando material genético. Entonces, pero, ojo, pero esta bacteria no pasa el factor, no es capaz de transferir el factor F. Por lo tanto, estas bacterias receptoras se siguen quedando como F negativas. Y las transconjugantes como F negativas. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió eso? Ay, no, creo que pueda repetirlo, por favor. ¿Desde dónde? ¿Desde cómo me No, llamo? desde... Hola, No, de lo que... me llamo Edgar. No, de lo Vamos a dar la clase de... A ver, de esto último. Misha te va a decir. A ver, Misha, explícale esta parte última a Monse. Yo. Samantha, ¿dónde Javier se volvió a ir? Es que no sé si se escucha mi micrófono. Sí, ahí se oye con medio lejano, pero a Bueno, ver lo si último escucha. que dijo fue que no tienen la capacidad de transferir el factor a la donadora. Por eso la donadora se va a quedar con el factor negativo. Perfecto. En resumen es así, Monse, tiene el factor F integrado al cromosoma y por lo tanto sintetiza pelo sexual. ¿Sí? Cuando lleva a cabo el proceso de conjugación y transfiere material genético, no transfiere el factor F. No lo va a transferir. Por lo tanto, las receptoras se van a quedar como F negativos y las transconjugantes van a ser F negativos también. ¿Sí? Es la diferencia con el ejemplo que dimos anteriormente. En algún momento, ese factor F integrado al cromosoma, que está episomal, puede volverse a desprender y se puede ir a un plásmido otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, si tú conocías, ya lo perdió de cromosoma, ya se desintegró, va a seguir siendo una F positiva, ¿de acuerdo? Pero en realidad se les conoce como F'. Una F' fue una HFR que el factor F ya se desprendió del cromosoma. Por lo tanto, pierde esta alta frecuencia de recombinación. Sigue conjugando, sí, pero perdió esta alta frecuencia de recombinativa. ¿Todo bien? Bueno, el resumen entonces es que a mediados del siglo pasado, casi a mediados del siglo pasado, imagínense, estamos hablando de hace muchos años, 70 años, ¿sí? 1940, 44, ¿sí? Otro científico. En esas fechas ya se sabía que el ADN era un factor transformante, ya se sabía, se tenía una idea, bueno, se sabía que existían los ácidos nucleicos. ¿Para qué servían? ¿Quién sabe? Pero existían los ácidos nucleicos. ¿Y cómo estaban conformados? ¿Cómo era su composición química? ¿Quién sabe? Simplemente algunos investigadores podían tomar radiografías y ver que las células, o sea, ponían material radiactivo, fósforo, 33 azufre, radiactivo, y entonces podían ver
que si era fósforo, se podía unir al ADN, en los grupos fosfato, y cuando tomaban radiografado, quién sabe. Esto fue hasta 5 o 7 años después, hasta que Watson y Crick les dijeron, a ver, tranquilos, así es, el ADN, su morfología o su composición química y su modelo es de este tipo. Pero en estos momentos no sabían más, ¿sí? ADN, y entonces empiezan a ver este tipo de situaciones. Lederbeck decía, ay, tengo bacterias que si les pongo penicilina siempre se mueren, pero tengo bacterias que no, que resisten. Entonces él ya hablaba de resistencia a antibióticos. Ya había pasado lo de Alexander Fleming, entonces ya podían hablar de resistencia a antibióticos. ¿Por qué era? ¿Quién sabe? No se sabía por qué, ¿de acuerdo? Lo que él encuentra es que de repente mezcla sus cultivos, ¿sí? Y obtiene bacterias que entonces ahora son todas resistentes a la penicilina. ¿Y qué dice? Algo sucedió, algo se transfirió. Y ya, después él dice lo que se transfiere es este material genético. En ese momento él hablaba solamente de plásmidos. Se transfieren los plásmidos y dan estas características. ¿Qué necesita el proceso? Que haya un pili sexual. ¿Para qué? Para que se establezca un contacto directo entre dos células. Una de ellas debe de tener esta capacidad de la síntesis del pelo sexual. La otra puede ser F negativo, pero igual no importa, ¿eh? Pueden ser dos F positivas y estar conjugando. Se puede llevarse a cabo este proceso, ¿sí? Otra vez, deben ser bacterias de la misma familia, género, especie, para que se puedan llevar a cabo estos procesos. Y ahorita sus bacterias en la piel, en las mucosas, en el intestino, están llevando a cabo estos procesos de conjugación, pero felices de la vida, están conjugando y pasándose un montón de información genética. ¿Qué más se necesitan? Plásmidos conjugativos. ¿Qué son plásmidos conjugativos? Material genético que pueda pasarse a través de este sistema. Pues el factor F se puede integrar al cromosoma y crea una bacteria HFR de alta frecuencia de recombinación, ¿sí? La célula transconjugante es la descendiente de la receptora que recibió todo el material genético de la donadora. Ya lo es lo que habíamos comentado. Y aquí el ejemplo, el dibujito, para que sea más claro. Una bacteria donadora, porque tiene un factor F positivo en un plásmido, una receptora que no tiene ese plásmido, ¿sí? Se dice pelo sexual, se abre el puente intracitoplasmático, se pasa el puente, recuerden, ADN de doble cadena, se abre una de las cadenas, se hace lineal y solamente pasa una de las cadenas para que la donadora se quede con su material genético, ¿sí? Y se empieza a sintetizar material complementario para formar ADN de doble cadena como está aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Gustavo? ¿Monse? Todo bien, Doc. ¿Todo bien? Javier, ya no estás por ahí. ¿Te tuviste que ir? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo se llamaba entonces la bacteria? ¿Dijimos? ¿Juana o Pancha? ¿Ya ves? ¿Cómo no estabas cuando lo dijimos? ¿Todo bien, Javier? Sí. Ya no lo estés buscando. No pasa nada, estoy bromeando contigo. Transducción. Transducción es otro mecanismo, ¿sí? Que se ha generado evolutivamente en las bacterias para poder transferir material genético. De forma fortuita, se dio. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién me lo dice? En 2 minutos. ¿Quién me dice qué es la transducción? ¿Quién dijo yo? ¿Quién más? Ay, esta cosa no abre y no puedo ver a todos. Leslie, hace mucho no te oigo.
Úrsula con su teléfono descompuesto. Seguramente, pero ni está Úrsula. Sí, tan descompuesto que ni siquiera se metió el día de hoy. Leslie, Diego, Paula, Jimena, ¿están ahí? Al menos están ahí. ¿Están ahí? No, no están. Están en el chat, Doc. Están en el chat. Perdón, pero no puedo abrir el micrófono. Bueno. ¿Quién me cuenta qué es transducción? Cuando se toma un fragmento de ADN hacia otra bacteria. Muy bien, pero... ok, otra vez. ¿Qué se requiere? Estoy buscando mi borrador. ¿Alguien ha visto mi borrador? Seguramente se lo aventé. Muy bien, Aileen. Entonces, cuando se toma ADN de otra bacteria, pero ¿quién lo tomó? ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas para que se lleve a cabo este proceso de transducción? ¿Necesitas una bacteria? Obvio. Con su material genético. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más, Aileen? Velo así comentando, ahorita lo vamos armando. ¿Un virus? Un virus específico que infecte a esa bacteria. No cualquier virus, aquí es bien interesante. A Salmonella lo infectan ciertos tipos de virus. A E. coli otros, a las micobacterias otros, a los hongos otros, ¿sí? A cada género bacteriano y especies tienen determinado tipo de virus que los infectan. A estos virus los llamamos bacteriófagos, ¿sí? Un bacteriófago es un virus que tiene la capacidad de infectar a una bacteria. ¿Por qué son específicos? Porque tienen receptores específicos de ese microorganismo, ¿sí? Unión a esos receptores. Ok. Entonces, necesitas un bacteriófago. Aquí está su material genético, ¿sí? Que también es ADN. Entonces lo voy a poner de doble cadena. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más, Aileen? Si quieres, vamos viéndolo como está en la presentación. Ya tenemos el bacteriófago que infectó a la bacteria. Hay dos tipos de bacteriófagos, ¿sí? Uno que infecta la bacteria, introduce su material genético, otra vez es de doble cadena, pero solamente introduce una sola cadena de ADN. ¿Va bien? ¿Qué pasa con esa cadena de ADN? Y como es específica para esa bacteria, busca un sitio homólogo en el cromosoma y se inserta. Aquí está. De inmediato la polimerasa le pone su cadena complementaria. ¿De acuerdo? Entonces ya quedó el bacteriófago en la bacteria, en el ADN bacteriano. ¿Todo bien? Ok. Hay un tipo de virus que se les llama líticos o virulentos. ¿Qué quiere decir? Que una vez que sucede este proceso, este material genético se apodera de la maquinaria enzimática de la bacteria. La bacteria ya no va a hacer nada para ella. Se va a encargar de sintetizar fragmentos o estructuras virales. Sintetiza una gran cantidad de cápsides. Ahí están. Pero millones, piensen en esto, son millones. Y sintetiza una gran cantidad o millones de ADNs virales que los mete a sus cápsides. Entonces vean lo que está haciendo. El virus se apodera de toda la bacteria y le dice, ahora trabajas para mí. Vamos a hacer muchos virus, millones de virus. Entonces la bacteria se encarga de hacer esto hasta que se muere la bacteria, se lisa y
todos los virus o todos los bacteriófagos son liberados. ¿De acuerdo? Esto es un virus lítico o virulento. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto es sencillo. Generalmente así suceden las infecciones virales. ¿Sí? Por lo tanto, todas las células que infectan van a lisarse, van a morir. Ok. Hay otro tipo de virus que se llaman lisogénicos o temperados. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Que no matan a la bacteria en ese momento. De manera inmediata no la matan. Lo que hacen es infectarla, introducir su ADN viral y entonces se queda otra vez episomal. ¿Sí? El ADN, el virus, genéticamente, la información genética del virus está integrado en el cromosoma bacteriano. Y la bacteria sigue todo su proceso en fases replicativas, en fisión binaria, y entonces se genera otra bacteria o un par de bacterias, información genética, pero además el ADN viral. Y así puede pasar generaciones y generaciones y generaciones, ¿sí? Hasta el fin del mundo podría estarse así. Pero en algún momento hay una señal ambiental o metabólica, existe un proceso, una señal, donde el virus dice, momento, es tiempo de retirarnos. Así que, bacteria, ahí te ves. Y, por lo tanto, me voy a ir, voy a desprender mi ADN, ¿sí? Desprendo mi ADN, genero mi cápside y introduzco mi ADN y me voy. Adiós, ¿sí? Puede suceder este proceso, pero generalmente es el mismo proceso que pasó con los líticos. ¿Sí? Se separa, empiezan a generar millones de virus y la bacteria. ¿Está bien hasta ahí? Ok. Pero puede ser que uno de estos virus, al momento de separarse, además se traiga ADN de la bacteria. ¿Qué quiere decir? Que además este virus tiene ADN bacteriano que se trajo, ¿sí? Cuando se separó. Por lo tanto, este bacteriófago lisogénico o temperado trae material externo que no era de él, era de esta otra bacteria. ¿Y qué hace el bacteriófago? Lo mismo que sabe hacer. Ir a buscar otra bacteria, ¿sí? Y infectarla. Aquí la vamos a poner. ¿Sí? Y tenía verde. ¿Y qué es lo que hace? Que la infecta. Está el ADN del bacteriófago más el ADN de la bacteria que se trajo. ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien. Pues ahora sucede que esta otra bacteria ha recibido material genético nuevo. ¿Sí? Y a este proceso o este material genético puede expresar fenotípicamente algo nuevo. Puede expresar pili, cápsula, toxinas, proteínas diferentes en su pared, porque ahora tiene esta capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, a esta bacteria que es capaz de expresar algo nuevo, o al proceso se le conoce como fagoconversión o conversión lisogénica. Conversión. Oigan, ¿sí están viendo, verdad? Bien y clarito, sí, quité lo borroso, sí. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entendió cómo es este proceso? Entonces, hay dos tipos. El proceso es transferencia de material genético
que introduce un bacteriófago a una bacteria y le introduce, además de su material genético del bacteriófago, ADN de otra bacteria que anteriormente había transducción. Los virus hay líticos o bacteriófagos líticos o virulentos y hay bacteriófagos lisogénicos o temperados. ¿Todo bien? Entonces, al proceso de pasar material genético y que sea expresado, se le conoce como conversión lisogénica o fagoconversión. ¿Y por qué es importante? Porque este material se hereda y puede ser que una bacteria que no era mala, ahora tiene información genética que le confiere la capacidad de sintetizar una toxina diferente y entonces ahora la vuelve patógena. Muchas de las bacterias patógenas en el mundo de las plantas y de los animales sufren estos procesos de fagoconversión. Hay una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheri. Causa la difteria en los humanos. Es una bacteria que normalmente tenemos en la nasofaringe. ¿Sí? Ahí vive Corynebacterium diphtheri. Normalmente no hace nada. Es un comensal. Vive normal ahí. Pero hay cepas fagoconvertidas que le dieron la capacidad de sintetizar una toxina, la toxina diftérica. Y esa toxina daña el epitelio de la nasofaringe y ocasiona que se desprendan, como cuando se exponen al sol y se quema la piel y de repente se desprenden la piel muerta. ¿Sí han visto eso, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Hagan de cuenta que eso está sucediendo, pero en la faringe. Entonces imagínense todo el epitelio desprendido, el paso del aire, y esto generalmente afecta a los niños y se mueren de asfixia, ¿sí? A nosotros desde pequeñitos nos ponen una vacuna contra la difteria, ¿sí? Es una de las tantas vacunas que nos ponen para protegernos y podamos para la difteria y básicamente el proceso de cambio de virulencia se hizo por un bacteriófago lisogénico. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Me tomo un minuto más. Son las 2. Entonces nada más es, bueno, ya sabemos, esta traducción, un bacteriófago lleva fragmentos de ADN de otra bacteria, de una bacteria a otra. Y ya vimos el proceso, cómo se da. Dos tipos de bacteriófagos y los que las mantienen vivas por muchas generaciones y está en forma episomal, su ADN. Y ayer les decía, algunos procesos de cáncer tienen este mecanismo, ¿sí? Algunas células han sido infectadas por bacteriófagos lisogénicos y generan el cáncer. El cáncer de mama, uno de los tipos está asociado a este proceso, ¿sí? Es una fagoconversión, ¿sí? Bueno, el estado de lisogenia o conversión lisogénica le va a conferir nuevas propiedades a las bacterias, ¿sí? Y el ejemplo que les di, ahí está, Corynebacterium diphtheri, con un fago, el fago beta, le da la característica de sintetizar la toxina diftérica. ¿De Pero no es la única, ¿eh? Hay muchas otras. Estafilococos, también muchas bacterias sufren conversión lisogénica. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Ahí vemos el esquema. Es más sencillo, ya hicieron su tarea, entonces ya, esto es sencillo de entenderlo, ¿no? ¿Preguntas, comentarios? Por aquí ya preguntaron, pero ya se contestaron, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Todo bien? Javier Sí, ya doctor. no volvió a contestar Javier, ¿o sí? No, ya no. Nunca más. Nada más lo abrió, se fue. Como quien lo hizo alguna vez,
Alguien dijo, es que empezó la clase y me fui a no sé dónde y regresé al final. Bueno, así le hacen algunos. Bueno, Gustavo, despierta, no te vayas a caer, te puedes descalabrar